Hay una versión de mí que no recuerda haber sido actriz. Hay otra versión que recuerda haber visto morir a dioses. Ambas vivimos en este cuerpo. Ambas usamos estas manos para tocar el rostro de mi hija cada mañana. Y cada mañana cuando Dara me mira a los ojos, yo me pregunto cuál de las dos la está mirando de regreso. Esto sucedió hace 6 meses, y esto es como sucedió. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Mi nombre es Selene Vargas. Durante 20 años fui la voz del reino de Itos. No sé si ese título todavía me pertenece. Déjame explicarte qué significa ser la voz, porque si no lo entiendes, no vas a entender nada de lo que vino después. En Itas, el teatro no es entretenimiento, no es arte en el sentido en que tú y yo usamos esa palabra. En Itos, el teatro es liturgia. Es el mecanismo por el cual los dioses reciben lo que se les debe. Cada gran representación, las que duran 12 horas, las que se hacen una vez cada 7 años bajo luna llena, es una ofrenda, no de animales, no de cosechas, de algo que los dioses consideran más valioso, la verdad emocional de un ser humano. Entregada con plena conciencia y pleno consentimiento ante 12.000 testigos, la actriz principal, la voz, es el canal. En 200 años, 8 mujeres han ocupado ese lugar. El palco central del Gran Teatro de Itas tiene el piso de mármol negro. Nes y mármol grabados con ácido. Están los nombres de las 8. Los vi por primera vez cuando tenía 7 años, de la mano de mi madre, que era costurera de los vestidos de ceremonia. Pasé los dedos sobre cada letra. 3 de los nombres tenían una fecha de nacimiento y ninguna fecha de muerte. Solo una palabra grabada después del nombre, entró. Mi madre me explicó en voz baja, como se explican las cosas que dan miedo, que esas 3 nunca salieron del escenario, que durante el clímax del ritual, algo se las llevó hacia adentro, que sus cuerpos quedaron vacíos como ropas, sin nadie dentro, y que los sacerdotes los enterraron detrás del teatro, en el jardín sin flores que nadie visita. 2 nombres tenían fechas completas. Murieron en escena, pero murieron siendo ellas mismas. Eso, me dijo mi madre, se consideraba una muerte honrosa. 2 nombres tenían algo peor, fechas de nacimiento, fechas de muerte y entre medio. Entre los 2 números, una sola palabra, olvidó, eran las que habían sobrevivido pero que salieron del escenario sin recordar quiénes eran. Sus familias las reclamaron, vivieron, pero sus familias reportaron lo mismo, que cuando les preguntaban su nombre, dudaban, que a veces respondían con palabras en idiomas que no habían aprendido, que una de ellas, Marta Solís, se despertaba a medianoche hablando con alguien que no estaba en la habitación, y que lo que decía en esas conversaciones, lo que sus hijos anotaron en los márgenes de un diario que el consejo confiscó pero que yo llegué a leer, describía con detalle exacto eventos que habían ocurrido 200 años antes de que ella naciera. Y había un nombre más, el 8º, el último antes del mío. Catalina Reyes, sin fecha de muerte. Sin la palabra entró. Sin la palabra olvidó. Solo un nombre y después, grabado con menos precisión que los otros, como si quien lo hizo hubiera tenido la mano temblorosa, regresó distinta. Yo tenía 7 años cuando vi ese nombre. Lo memoricé sin querer, de la manera en que los niños memorizan las cosas que los asustan. Y durante los siguientes 30 años, cada vez que pisaba ese mármol, primero como estudiante, luego como actriz menor, luego como la voz, pasaba los dedos sobre esas 2 palabras y pensaba lo mismo. ¿Cuánto de distinta? ¿Cuánto de distinta y todavía eres tú? La convocación llegó un martes, no por mensajero, no por carta oficial con el sello del consejo. Llegó de la manera en que el consejo comunica las cosas que no quiere que parezcan una orden, llegó como una invitación a tomarte. El consejero mayor,
Un hombre llamado Aldrich que tenía 70 años y la costumbre de hablar mirando sus propias manos. Me recibió en la sala pequeña del edificio central, no en la sala de audiencias. En la sala pequeña, donde había 2 sillas y una ventana que daba al jardín sin flores detrás del teatro. Me hizo sentar de cara a esa ventana. No fue accidental. Hay una plaga, dijo, sin preámbulo, sin cortesía de introducción. Lleva 4 meses. Empezó en el Distrito Sur. Ya llegó al 4.º distrito. Los médicos no encuentran origen. Los números. Hizo una pausa calculada. Son difíciles de pronunciar en voz alta. Yo sabía de la plaga. Todo Aeto sabía. Pero el consejo llevaba 4 meses diciendo que estaba controlada, que era un menor que los rumores exageraban. Ver a pronunciar la palabra difíciles me produjo un frío que no tenía que ver con la temperatura del cuarto. Los oráculos consultaron, continuó, 3 veces, con 3 métodos distintos. El resultado fue el mismo en las 3 consultas. Levantó los ojos de sus manos y me miró. Medusa quiere una ofrenda. Esperé, no de sangre, dijo. De identidad conocía el término. Estaba en los textos antiguos que los estudiantes de teatro leíamos en el 2.º año. Ofrenda de identidad, el acto por el cual una persona entregaba voluntariamente su continuidad psíquica a una entidad mayor, no la muerte del cuerpo, la muerte del yo. Lo que quedaba después, según los textos, era funcional. Respiraba, caminaba, respondía preguntas. Pero no era la misma persona que había entrado. Los textos lo describían así, como una casa después de que alguien más ha vivido en ella. Las paredes son las mismas, el techo es el mismo, pero el olor es diferente. Y los muebles están en lugares que la familia no reconoce. Entiendo, dije, porque era lo único que podía decir. Necesitamos a la voz, dijo Aldrich. El ritual de invocación mayor, luna llena de este mes. 16 días, 16 días. Miré por la ventana el jardín sin flores. Había 3 tumbas que yo podía identificar por las piedras, aunque no tenían inscripciones visibles desde esa distancia. Las 3 actrices que entraron y no salieron, las que Medusa se llevó completamente. Hay algo más, dijo Aldrich, y su tono cambió de una manera muy pequeña, una variación de medio tono que yo. Después de 20 años de estudiar la voz humana como instrumento, reconocí inmediatamente como la nota específica que producen las personas cuando están a punto de decir lo que siempre quisieron decir y esperaron el momento exacto para decirlo. Puso sobre la mesa una hoja de papel. Era un dibujo, hecho con carboncillo, en el estilo impreciso pero reconocible de una niña de 12 años. El dibujo mostraba una ciudad bajo lluvia. En el centro de la ciudad había una figura pequeña, de pie, con los brazos extendidos. Alrededor de la figura, otras figuras caídas. Y en el cielo del dibujo, algo que podría haber sido nubes o podría haber sido, con la distorsión característica de los sueños representados por quienes no saben que están representando sueños, alas. Reconocí el estilo antes de poder procesar lo que el dibujo significaba. Era el estilo de Dara. Mi hija tenía 12 años y llevaba 3 dibujando de noche, en los márgenes de sus cuadernos, escenas de lugares que decía ver cuando cerraba los ojos. Yo le había dicho que era imaginación. Yo me había repetido eso suficientes veces como para creerlo. ¿De dónde sacaron esto?, pregunté, y mi voz no tembló, porque soy actriz y sé cómo hacer que mi voz no tiemble incluso cuando todo lo demás en mí se está cayendo. Del cuaderno que tu hija dejó en el aula el jueves pasado, dijo Aldrich. Su maestra lo trajo al consejo. Por protocolo, una pausa. Hay 47 dibujos más, todos de eventos que todavía no han ocurrido. Otra pausa, más larga. Varios de ellos ya ocurrieron, con exactitud de detalles que una niña de 12 años no podría conocer por ningún medio ordinario. El jardín sin flores seguía ahí, del otro lado de la ventana.
El don de visión en menores de 16 años, dijo Ark, con la delicadeza de quien recita una ley que aprendió de memoria hace mucho tiempo. Está catalogado en el artículo 7 del Código Sagrado como un don que pertenece al Estado, no a la familia. Ao Estado. La familia actúa como custodio temporal hasta que el Consejo determina el uso apropiado del don. Lo dijo como si fuera información neutral, como si estuviera leyendo el tiempo meteorológico. Artículo 7. Yo lo conocía. Todos cenitas lo conocían de la misma manera en que conocemos las leyes que nunca esperamos que se apliquen a nosotros, hasta que se aplican. En los últimos 200 años, el artículo 7 había sido invocado 11 veces. En 9 de esos 11 casos, los niños en cuestión habían ingresado a los centros de entrenamiento del Consejo antes de cumplir 2 años de ser identificados. Sus familias recibían notificaciones anuales de su estado. Podían visitarlos 2 veces al año. Los niños aprendían a llamar a los tutores del consejo con palabras que en otras familias están reservadas para los padres. En los 2 casos restantes, los niños habían muerto durante el proceso de entrenamiento. El consejo los había catalogado como dones incompatibles con contención estructurada. Sus familias recibieron una carta y una compensación económica. Dara tenía 12 años. Dara dormía con una luz pequeña encendida porque todavía le daban miedo las sombras. Dara me preguntaba cada noche antes de dormir si yo iba a estar ahí cuando se despertara. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Pregunté. Aldrich recogió el dibujo de la mesa con la misma calma con la que lo había puesto. Ya decidiste, dijo. Estás aquí, eso es la decisión. Y en ese momento, sentada frente a una ventana, con vista a 3 tumbas sin nombre, entendí algo que debería haber entendido desde el momento en que recibí la invitación a tomar té. El consejo no me había convocado para pedirme algo. Me había convocado para informarme de algo que ya estaba en movimiento. La pregunta nunca fue si yo iba a ser la voz en el ritual. La única pregunta que todavía tenía respuesta abierta, era si iba a entrar al escenario como ofrenda voluntaria, o si iban a entrar a buscar a mi hija de 12 años que dormía con la luz encendida porque le daban miedo las sombras. Pero lo que estaba a punto de descubrir en los días que siguieron era que incluso esa pregunta tenía trampa, y que la trampa la había puesto yo misma, sin saberlo, 12 años antes, la noche en que nació Dara, 16 días. Eso era lo que tenía. Esa noche, cuando llegué a casa, Dara estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea de matemáticas. Tenía el cabello recogido de un lado y suelto del otro, como siempre, porque decía que el lado recogido era para pensar y el lado suelto era para sentir y que ella necesitaba los 2 al mismo tiempo. Era una teoría de 12 años. La había anunciado con la seriedad de un decreto cuando tenía 8. Y nunca la había abandonado. La miré desde el umbral sin que ella me viera. Hay momentos en que miras a tu hijo y lo que sientes no cabe en ninguna palabra que hayas aprendido. No es amor, exactamente, aunque el amor está adentro. Es algo más específico. Es la conciencia repentina y aplastante de que esta persona existió antes de que tú la conocieras, adentro tuyo, como posibilidad. Como promesa que tu cuerpo hizo sin consultarte, y que ahora está ahí, del otro lado de la cocina, con el cabello a medias recogido, mordiéndose el labio sobre un problema de fracciones. Completamente ajena al hecho de que el mundo lleva horas reorganizándose en torno a ella, sin que nadie le haya pedido permiso. Mamá, dijo sin levantar la vista. Hoy soñé que estabas en un escenario muy grande y que el cielo adentro del teatro era de verdad. Como cielo de verdad, con estrellas. No dije nada por un segundo. ¿Y qué más soñaste? Pregunté, con el tono que usaba para las preguntas que me importaban demasiado como para que pareciera que me importaban. Ella levantó los ojos del cuaderno. Que cuando saliste del escenario, tus ojos eran de otro color. Sonrió, como quien cuenta algo raro y sin importancia, y volvió a sus fracciones. Esa noche, después de que Dara se durmió con la luz pequeña encendida,
Me senté en el suelo del corredor, afuera de su cuarto, y estuve 2 horas pensando. No en si iba a huir. Eso ya lo había decidido en el camino de regreso desde el edificio central. Iba a huir, la pregunta era cómo. Taz no tiene muros físicos. No los necesita. Tiene algo más eficiente. Tiene el registro de identidad, un sistema de documentos y sellos que hace imposible cruzar cualquier frontera comercial, usar cualquier transporte oficial, comprar alimentos en cualquier mercado certificado, sin presentar los papeles que el Consejo controla. Para salir de ITA siendo invisible al sistema, necesitabas contactos específicos. Dinero en efectivo, no en los certificados de crédito que el Consejo emite y puede cancelar con una orden, y tiempo. Yo tenía contactos. 20 años siendo la voz te dan acceso a personas que el Consejo preferiría que no existieran. Actores menores que cayeron en desgracia. Técnicos de escenario que habían falsificado documentos para sus propias familias. Un hombre llamado Theo que vivía en el Distrito Norte y que, según rumores que nunca había necesitado verificar hasta ese momento, podía conseguir papeles nuevos en 72 horas. Tenía algo de dinero en efectivo. No suficiente, pero algo. El tiempo era el problema. 16 días sonaba como mucho hasta que empezabas a calcular. 3 días para contactar a Theo sin que el Consejo interceptara la comunicación. 72 horas para los papeles. 2 días para planear la ruta. 1 día para preparar lo que Dara y yo podíamos cargar. Eso me dejaba exactamente 4 días de margen. 4 días en que algo podía fallar. Pero había algo más. Algo que me había estado molestando desde la sala pequeña del edificio central, como una astilla en un lugar que no puedes alcanzar a rascarte. Aldrich sabía del don de Dara. Llevaba, según él, 47 dibujos de mi hija en su poder. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándola? Si llevaban semanas, meses, siguiéndola, monitoreando sus cuadernos, ¿por qué esperaron hasta ahora para decírmelo? ¿Por qué no habían invocado el artículo 7º antes, directamente, sin el rodeo de la invitación al té, sin el rodeo del ritual, sin el rodeo de la plaga? A eso le estuve dando vueltas durante las 2 horas en el suelo del corredor y no encontré una respuesta que me gustara. La primera respuesta que encontré fue porque todavía no la necesitaban. La segunda respuesta, que llegó más tarde, más quieta, más fría, fue otra, porque te están dejando creer que tienes opciones. Porque algo en este proceso requiere que tú creas, genuinamente, que estás eligiendo, pero aparté esa segunda respuesta. Era demasiado paranoica, era el miedo pensando en círculos. Me levanté del suelo, entré al cuarto de Dara, la miré dormir 3 minutos exactos, y fui a buscar el número de Theo. Los siguientes 8 días los describiré rápido porque los viví rápido. Con esa concentración específica de cuando el miedo se convierte en logística y la logística se convierte en lo único que existe. Contacté a Theo a través de un técnico de escenario llamado Bram, que le pasó el mensaje a través de su cuñada, que trabajaba en el mercado del Distrito Norte. 3 intermediarios, suficiente distancia del Consejo, creí. Theo confirmó en 48 horas. Papeles para 2 personas, documentos de salida hacia el territorio libre del Este, 4 días de viaje en rutas no oficiales. El precio era todo el efectivo que tenía más los pendientes de plata que habían sido de mi madre y que eran las 2 únicas. Cosas de valor que me quedaban después de que el Consejo, como parte del contrato de la voz, administraba mis ingresos en fideicomiso. Acepté. A Dara le dije que íbamos a hacer un viaje especial, que era una sorpresa, que necesitaba empacar solo lo que cabía en una mochila mediana y que no podía contárselo a nadie, ni a sus amigas, ni a su maestra. Ella me miró con esos ojos que a veces tenía, ojos de niña que sabe más de lo que debería saber, y dijo, es por los dibujos. Me helé. ¿Qué dibujos? Pregunté, aunque ya sabía. Los que me quitaron de la mochila, dijo.
con una calma que me rompió el corazón, porque era la calma de alguien que ya había procesado la injusticia y había decidido seguir adelante. Sabía que los habían tomado. El cuaderno estaba en un lugar diferente cuando lo saqué esa tarde. 12 años y ya sabía que la vigilaban y no me había dicho nada porque no quería asustarme. Sí, dije, es por los dibujos. Está bien, dijo ella. Ya tenía la mochila lista desde hace 3 días. El día 10, Theo envió los papeles. El día 11, los revisé con Bram, que entendía de documentos más que yo. Eran convincentes. No perfectos. Bram señaló 2 inconsistencias menores en el formato del sello, pero suficientemente convincentes para los puestos de control en rutas no oficiales, donde los guardias eran menos rigurosos que en las fronteras principales. El día 12, empaqué. El día 13, a las 5 de la mañana, y yo salimos de nuestra casa con mochilas medianas y tomamos el primer de 3 transportes que nos llevarían al punto de encuentro con el guía que Theo había contratado para la ruta del este. Llegamos al punto de encuentro a las 9 de la mañana. El guía estaba ahí. Y también estaban 4 agentes del consejo, no uniformados. Roupa de civil. Pero yo llevaba 20 años estudiando cuerpos humanos como instrumento expresivo. Y los 4 tenían la misma postura. La postura de personas que han estado esperando en un lugar durante horas y que se han esforzado en parecer que no están esperando. Y ese esfuerzo les ha endurecido algo en los hombros que no se puede disimular completamente. No nos arrestaron. Eso fue lo primero que me desconcertó. Nos miraron. Uno de ellos, el de mayor edad, que estaba recostado contra la pared del edificio con un periódico doblado, levantó los ojos hacia mí. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y volvió al periódico, como si nos hubieran visto llegar y hubieran decidido no hacer nada. Tomé a Dara de la mano y nos alejamos. Nadie nos siguió. Caminamos 6 cuadras en silencio antes de que Dara dijera, en voz muy baja, «Mamá, ¿a dónde vamos ahora?» Y yo no tenía respuesta. Esa tarde, en la habitación de un hospedaje del Distrito Sur que pagué en efectivo, entendí lo que debería haber entendido antes. Los agentes no nos arrestaron porque no tenían instrucciones de arrestarnos. Tenían instrucciones de ser vistos. El consejo sabía del plan desde el principio, desde Theo, posiblemente, o desde Bram, o desde la cuñada de Bram, no importaba desde dónde, lo sabían. Y en lugar de bloquearlo, lo dejaron avanzar. Me dejaron organizar, pagar, empacar, llevar a mi hija al punto de encuentro. Y luego pusieron 4 agentes ahí solo para que yo los viera, para que yo supiera que sabían, para que yo regresara. Me quedé sentada en el borde de la cama del hospedaje, con Dara dormida a mi lado. El viaje la había agotado, o fingía dormir, que con ella nunca estaba segura. Y pensé en la segunda respuesta que había apartado 11 noches antes en el suelo del corredor. Te están dejando creer que tienes opciones. Porque algo en este proceso requiere que tú creas, genuinamente, que estás eligiendo. Los textos antiguos, los que leíamos en segundo año. Ofrenda de identidad. El acto por el cual una persona entregaba voluntariamente su continuidad psíquica a una entidad mayor, voluntariamente. Medusa no acepta ofrendas forzadas. Eso no era solo tradición oral. Eso estaba en los textos, repetido en 3 fuentes distintas con 3 formulaciones distintas pero el mismo núcleo. La entidad no puede tomar lo que no se da. La entidad puede recibir solo lo que llega con el peso completo de la conciencia del donante. Una ofrenda obtenida por coerción directa no tiene valor ritual. Es como intentar pagar una deuda con dinero robado. La deuda sigue ahí. Por eso el consejo no podía simplemente obligarme. Por eso no me habían arrestado esta mañana. Por eso todo el proceso, la invitación al té, la revelación sobre Dara, los 16 días. La fuga permitida que terminaba en 4 agentes con periódicos doblados. Era una arquitectura. Una arquitectura diseñada para llevarme a un punto específico,
el punto en que yo eligiera entrar al escenario porque había agotado todas las otras salidas y porque la única alternativa era Dara. Elegir bajo presión sigue siendo elegir. Y Medusa, aparentemente, no era tan exigente con los detalles. Me levanté, fui al baño del hospedaje, abrí el grifo del agua fría y metí las manos debajo del chorro durante 1 minuto. Era un hábito que tenía desde la adolescencia. Algo que me anclaba cuando el pensamiento se volvía demasiado abstracto, el frío del agua en las palmas. La sensación específica e irrefutable de que el cuerpo existía y estaba ahí era real. Las manos dejaron de temblar después de 40 segundos. Lo conté, volví al cuarto. Me senté en el borde de la cama. Dara abrió los ojos. No había estado dormida menos y me miró. ¿Vas a volver con ellos?, preguntó. No le pregunté cómo sabía. Ya había dejado de preguntarle cómo sabía las cosas. Todavía no lo sé, dije, que era la verdad. Si vas, dijo Dara, incorporándose y colocando una mano pequeña sobre mi brazo, yo voy a estar aquí cuando regreses. Puede que la que regrese no sea exactamente yo, dije, y me arrepentí en el momento en que lo dije. Porque era demasiado para decírselo a una niña de 12 años a las 3 de la tarde en un hospedaje del Distrito Sur, pero Dara no se asustó. Me miró con esos ojos que a veces tenían demasiados años adentro. Y dijo algo que llevo 6 meses sin poder quitarme de la cabeza. Lo sé, ya lo vi. Una pausa. Pero sigue siendo tú, solo que con más. No supe qué significaba eso. No supe si era el don de visión hablando o si era simplemente una niña de 12 años tratando de consolar a su madre con la única herramienta que tenía. Esa noche, en ese cuarto de hospedaje, tomé la decisión. No la tomé porque el consejo me lo hubiera quitado todo. No la tomé porque no hubiera salida. La tomé porque Dara había dicho sigue siendo tú y yo necesitaba que eso fuera verdad. Y la única manera de saberlo era ir y volver y verificarlo yo misma. Fue la decisión más libre y más manipulada de mi vida, ambas cosas al mismo tiempo, y todavía no sé cómo sostener esas dos verdades juntas sin que una cancele a la otra. Al día siguiente, regresé al edificio central. Al no pareció sorprendido. ¿Cuándo es el ritual?, pregunté. En 3 días, dijo. Había usado mis 16 días en una fuga que el consejo había diseñado para que fracasara. 3 días. Y lo que hice en esos 3 días, la preparación, lo que aprendí sobre lo que realmente esperaba dentro del escenario, cambiaría todo lo que creía saber sobre por qué Marusa quería una actriz específicamente, no a una sacerdotisa, no a una guerrera, a una actriz. Y esa distinción, que me pareció administrativa hasta que entendí su significado real, era la única razón por la que todavía estoy aquí para contarlo. Los 3 días antes del ritual los pasé en el teatro, no en los camerinos, no en el escenario, en la biblioteca del subsuelo, que la mayoría de los actores de ITAS no saben que existe porque no está en ningún plano oficial del edificio y porque la puerta que da acceso a ella parece, desde afuera, la puerta de un cuarto de limpieza. Drake me había dado acceso esa misma tarde, después de que yo confirmara mi participación. Me entregó una llave pequeña, de hierro, y me dijo, hay cosas que la voz debe saber antes del ritual. Cosas que no están en los textos que los estudiantes leen. No me dijo qué cosas. Me dio la llave y me señaló la dirección. La biblioteca del subsuelo tenía paredes de piedra húmeda y olía a papel viejo y a algo más. Algo que no supe nombrar hasta el segundo día. Cuando lo identifiqué, olía a cera de velas apagadas hace mucho tiempo. El olor específico de un lugar donde durante siglos alguien estuvo quemando luz artificial en la oscuridad y luego lo dejó de hacer. Había estantes de madera oscura. Había documentos en carpetas sin título. Había, en el centro de la sala, una mesa con una sola silla, como si el arquitecto hubiera sabido que aquí vendría siempre una sola persona a la vez. Empecé por las carpetas más antiguas. Lo que encontré en las primeras horas fue historia,
registros de los rituales anteriores, descripciones de los preparativos, listas de materiales. Nada que no pudiera haber encontrado en los textos estándar, solo con más detalle. Fue en la tercera carpeta, la que tenía en la tapa exterior una letra escrita con tinta que se había desteñido hasta volverse casi invisible, donde encontré lo que cambió todo. Era el diario de Catalina Reyes, la octava voz, la que en el mármol negro del palco tenía grabado, regresó distinta. El diario tenía 140 páginas. Las leí en 18 horas, con 3 pausas para dormir sentada en la silla de la biblioteca, la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre la mesa. Catalina Reyes había entrado al ritual hace 43 años. Tenía entonces 38. Había sido elegida por razones similares a las mías. Era la actriz más reconocida de su generación. Tenía una hija pequeña, y el consejo había encontrado la palanca correcta. En su caso, no fue el don de visión. Su caso. El consejo había amenazado con invocar una deuda financiera que su familia había acumulado durante 2 generaciones. Una deuda que técnicamente les pertenecía a ellos, pero que el consejo había adquirido sin que nadie lo supiera. Los métodos cambian, la estructura no. Catalina lo entendió más rápido que yo. En su diario, la entrada del día anterior al ritual decía: no vine aquí por valentía, vine porque ya no había dónde ir. Pero esta noche decidí que eso no importa. No importa el camino que te trajo a una puerta. Lo que importa es qué haces cuando estás parada frente a ella. Esa frase la leí 3 veces. Después seguí leyendo. Lo que Catalina describía del ritual era diferente a lo que los textos estándar describían. Los textos hablaban de música, de incienso, de una secuencia de actos performativos específicos que la voz ejecutaba en el escenario. Describían la entrada de la entidad como un evento gradual, casi suave, como el amanecer, la luz cambiando lentamente hasta que ya era de día sin que pudiera señalar el momento exacto en que la noche había terminado. Catalina describía algo distinto. Describía un momento específico. Un momento que ocurría aproximadamente a los 40 minutos del ritual, cuando la secuencia performativa llegaba a su punto más alto, el momento que en los textos se llamaba la apertura. Y en ese momento, según Catalina, no había gradualidad. Había una pregunta. Medusa preguntaba, no con palabras, no con voz audible, con algo que Catalina describía como el peso de una presencia que espera respuesta. Una presión específica en el centro del pecho que no era dolor, pero era lo más cercano al dolor que Catalina había sentido sin ser herida físicamente. Y la pregunta, aunque no tenía forma de palabras, era inconfundible. Entras. Eso era todo. Esa era la ofrenda voluntaria que Marusa requería, no el acto de subir al escenario, no el acto de completar el ritual. El acto de responder sí a esa pregunta en ese momento exacto, con plena conciencia de lo que significaba el sí. Catalina escribía, entendí en ese momento que había 2 opciones reales, no las que el consejo me había presentado como opciones. Las opciones reales, las únicas que existían dentro de ese escenario. Primera, decir sí, dejar que entre completamente. Lo que el consejo llama ofrenda total. Lo que los textos llaman las 3 que entraron. Desaparecer como Catalina Reyes y convertirme en el recipiente permanente, el cuerpo sigue. La persona que lo habitaba, no segunda, decir no. Negarme en el último momento. Pero lo que los textos no dicen, lo que descubrí en ese instante porque Medusa me lo mostró con una claridad que no admitía interpretación, es lo que ocurre si dices no en el momento de la apertura. Si dices no en ese momento, la entidad no se retira pacíficamente. La entidad toma lo que puede tomar en el tiempo que tiene antes de ser expulsada, no tu identidad completa, pero sí una parte. Un fragmento aleatorio, un pedazo de quien eras que ella se lleva como compensación parcial. Y no puedes elegir qué pedazo. Podrías perder el recuerdo de tu hija. Podrías perder el recuerdo de tu propio nombre. Podrías perder la capacidad de reconocer caras,
o de entender el idioma que hablabas, o de saber qué es el amor. Un pedazo aleatorio. Eso era lo que obtenía si decía no. Cerré el diario por un momento. Lo abrí otra vez. La última entrada, escrita después del ritual, con una letra diferente a la del resto del diario. Más irregular, como si la mano que escribía hubiera olvidado parte de cómo escribir y estuviera reaprendiendo sobre la marcha. Decía, dije sí. Pero no de la manera que el consejo esperaba. Hay una tercera opción que ellos no saben que existe, que yo no sabía que existía hasta que estuve adentro, que Medusa misma no sabía que existía hasta que se la propuse. No tengo suficiente control todavía de esta mano para escribir más, pero si alguien encuentra este diario, si alguna la voz futura lee esto antes de entrar, busca lo que ella extraña, no lo que ella quiere tomar. Lo que ella extraña. Eso es lo único que negocia. Salí de la biblioteca a las 6 de la mañana del día anterior al ritual. Fui directamente al edificio central y pedí ver a Aldrich. Me hicieron esperar 40 minutos. Cuando finalmente entré a la sala pequeña, de nuevo la silla frente a la ventana, con vista al jardín sin flores, Aldrich me miró con esa expresión de calma que yo ya había aprendido a leer como la expresión de alguien que está calculando constantemente y es muy bueno en no mostrar los cálculos. Quiero saber exactamente qué le pasa al reino si no cedo completamente. Dije, los números reales. No los números que dan en las asambleas. No respondió de inmediato. ¿Para qué necesitas eso?, preguntó. Para elegir con información completa, dije, que era lo que me dijeron que necesitaba hacer. Elección voluntaria con conciencia plena. Eso requiere información plena. Fue una trampa pequeña hecha de sus propias palabras, y él lo supo. Y después de un momento muy breve en que sus ojos se detuvieron sobre mí con algo que podría haber sido evaluación o podría haber sido algo parecido al respeto, abrió el cajón lateral del escritorio y puso sobre la mesa una hoja. Una sola hoja, números en 2 columnas, sin encabezado. La columna izquierda, dijo, es la proyección de mortalidad si el ritual no se completa antes de la siguiente luna llena. La columna derecha es la proyección si el ritual no se completa antes de fin de año. Miré los números. Los de la columna izquierda eran malos. Los de la columna derecha tenían 4 cifras. ¿Esto ya se lo comunicaron a la población?, pregunté. No, dijo Aldrich, comunicar esos números produciría pánico. El pánico mataría más rápido que la plaga. ¿Y si yo no cedo completamente? ¿Si el ritual se completa pero parcialmente? Una pausa. No tenemos datos históricos de un resultado parcial, dijo. En teoría, podría ser suficiente para detener la plaga. En teoría, podría no serlo. Otra pausa. No tenemos manera de saberlo antes de que ocurra. Recogí la hoja. Me la guardé. Aldrich no dijo nada. Una pregunta más. Dije, desde la puerta. Catalina Reyes. ¿Qué pasó con su hija después del ritual? El silencio de Aldrich duró exactamente 3 segundos más de lo que debería haber durado si la respuesta fuera simple. Creció, dijo finalmente. Tuvo una vida ordinaria. Catalina la reconocía. 3 segundos otra vez. Sí, dijo, siempre. Salí sin decir nada más. Pasé el resto del día con Dara. No le expliqué nada de lo que había leído. Le expliqué solo lo que necesitaba saber, que mañana era el ritual. Que yo iba a entrar al escenario, y que cuando saliera podía ser que fuera diferente en algunas maneras. Pero que iba a estar ahí, ya lo sé, dijo ella. ¿Lo viste?, pregunté. No, di yo. Lo sé porque eres tú. Dormí 4 horas esa noche. Antes de dormirme, con la oscuridad del cuarto encima, pensé en los números de la hoja. Pensé en la letra de Catalina, irregular y reaprendida. Pensé en busca lo que ella extraña. Y pensé en algo que no había pensado antes. Algo que la biblioteca y el diario y los números habían dejado sin espacio, pero que ahora, en el silencio, entraba solo,
Medusa también fue humana una vez. No en el sentido figurado, en el sentido literal. Los textos más antiguos, los que la mayoría de los académicos de Itas tratan como mitología decorativa y no como historia, decían que Medusa había sido mujer antes de ser entidad, que la transformación que la convirtió en lo que era ahora no había sido su elección, que ella también había sido llevada a una puerta sin haber elegido el camino que la trajo. Busca lo que ella extraña. ¿Qué extraña a alguien que fue humana y ya no puede serlo? La respuesta llegó justo cuando el sueño llegó, y era tan simple que me asustó, lo mismo que extraña cualquiera que perdió algo que no eligió perder. El Gran Teatro de Itas tiene capacidad para 12,000 personas. Esa noche estaba lleno. No por obligación, el consejo no forzaba asistencia a los rituales, porque entendía que las ofrendas dadas por testigos obligados tienen menos valor que las dadas por testigos que eligieron estar, sino porque la gente de Itas sabía lo que era el ritual de invocación mayor y sabía que no ocurría frecuentemente y sabía, aunque no supiera los números de la hoja, que la plaga era real y que esto era la respuesta: 12,000 personas. Yo los podía ver desde los bastidores, antes de salir. Un mar de caras en la oscuridad, iluminadas desde abajo por las velas pequeñas que cada asistente sostenía en la mano izquierda, tradición de los rituales, 12,000 llamas pequeñas. El efecto desde los bastidores era el de un cielo al revés, las estrellas abajo, la oscuridad arriba. Dara estaba en la tercera fila. Alk me había dicho que podía traerla. No lo había esperado. Pensé, después, que era otro cálculo, que yo actuaría mejor, que mi estado emocional sería más auténtico, más valioso como ofrenda. Si podía ver a mi hija entre el público, tenía razón. Soy actriz. Sé cómo funciona el cuerpo cuando hay algo real en juego. La directora de escena me hizo una seña. Salí. El silencio de 12,000 personas. Cuando apareció en el escenario, la voz era diferente a cualquier otro silencio que hubiera experimentado en 20 años de actuación. No era el silencio de la expectativa. Era el silencio de la atención absoluta, el silencio de un colectivo que ha decidido, por un momento, ser una sola cosa. Caminé al centro del escenario, bajo mis pies el mármol negro con los 8 nombres. Sentí el frío de la piedra a través de las suelas, aunque llevaba zapatos. El frío del mármol antiguo pasa a través de cualquier material. Siempre lo había sabido. Esa noche lo sentí de una manera distinta, como si el mármol me estuviera reconociendo. La secuencia del ritual duró 42 minutos. No voy a describir cada paso porque parte de los votos que tomé como la voz incluían no revelar la mecánica del ritual a quienes no lo han vivido. Pero puedo describir lo que importa para entender lo que pasó. Los primeros 20 minutos son performativos, movimiento, voz. Una secuencia de actos físicos que en los textos se describen como la preparación del canal. En términos de actuación, es el proceso de vaciarse, de soltar, sistemáticamente, cada capa de defensa personal que el cuerpo construye durante años de existencia ordinaria. No es placentero. Es el proceso de hacerse permeables deliberadamente. Y el cuerpo resiste, porque el cuerpo sabe, a nivel celular, que la permeabilidad es peligrosa. Los 20 minutos siguientes son los que Catalina describía como la llegada gradual. El momento en que el vaciado que hiciste en la primera parte empieza a ser llenado por algo que no viene de ti. Es lo más difícil de describir con palabras, porque no hay vocabulario ordinario para ello. Intentaré de todas formas. Imagina que toda tu vida has vivido en un cuarto. Has decorado ese cuarto con todo lo que eres, tus memorias en las paredes, tus afectos en los muebles, tus miedos en los rincones que evitas. El cuarto eres tú eres el cuarto. No puedes imaginar existir fuera de él porque el cuarto es la condición de tu existencia. Ahora imagina que la pared del fondo se vuelve translúcida. No desaparece y se vuelve translúcida. Y del otro lado de esa pared translúcida hay otro cuarto, diferente al tuyo, con sus propias memorias en sus propias paredes,
sus propios afectos en sus propios muebles, sus propios miedos en sus propios rincones. Y la presencia que habita ese otro cuarto está mirando hacia el tuyo, no con hostilidad. Con algo más perturbador que la hostilidad, con reconocimiento. Como si hubiera estado esperando ver exactamente ese cuarto. Como si ese cuarto específico, el tuyo, el mío, fuera algo que había estado buscando sin saber exactamente qué buscaba, durante más tiempo del que me resultaba cómodo calcular. Llegamos a los 40 minutos. La apertura. El peso en el centro del pecho que Catalina había descrito era exactamente como ella lo describía, no dolor. Pero lo más cercano al dolor que existe sin ser herida. Y a pregunta sin palabras pero inconfundible. ¿Entras? Me quedé quieta. 12.000 llamas pequeñas en la oscuridad. Dar en la tercera fila, demasiado lejos para ver su cara claramente pero lo suficientemente cerca para saber que estaba ahí. Los números de la columna derecha de la hoja de Aldrich. La letra irregular de Catalina busca lo que ella extraña. Y antes de responder la pregunta, antes de decir sí o no, hice algo que no estaba en ningún protocolo, que no estaba en ningún texto, que quizás no había hecho ninguna la voz antes. Le hice una pregunta a ella, no con palabras, con el equivalente interno de lo que ella me había enviado a mí, el peso de una presencia que espera respuesta. Y lo que pregunté fue, ¿qué perdiste que todavía buscas? El silencio que siguió fue diferente al silencio de 12.000 personas. Fue el silencio de algo muy antiguo mirando hacia adentro de sí mismo y encontrando una herida que no había revisado en mucho tiempo. Lo que vino después no fue una respuesta verbal. Fue una imagen. Una imagen con la textura y el peso específico de un recuerdo real, no de una construcción imaginada, una mujer joven. Antes de ser lo que era ahora, con las manos extendidas hacia algo o alguien que estaba fuera del marco de la imagen. La expresión de la mujer no era de terror, aunque era el momento de su transformación. Era de una pérdida tan específica que traspasó el tiempo y la naturaleza que nos separaba y llegó a mí como si fuera mía. Había perdido a un hijo. No en el sentido de muerte, en el sentido de separación forzada. En el sentido de que alguien había tomado algo que le pertenecía antes de que ella pudiera protegerlo. Y la transformación había sido el resultado de ese dolor mal procesado, convertido en otra cosa, convertido en poder. Porque el poder a veces es solo el dolor que no supo a dónde más ir, dos madres. Ambas frente a la misma amenaza, separadas por 2 milenios y por todo lo que esos milenios le habían hecho a ella. Gigi sí. Pero mientras lo decía, mientras abría lo que tenía que abrir para que la respuesta fuera real, también tendí lo que no sé cómo llamar de otra forma que como la mano interna, un gesto de reconocimiento, no de invitación a tomar. De reconocimiento de pérdida a pérdida. Sé lo que perdiste. Yo también tengo algo que perder, por eso estoy aquí. Lo que siguió fue lo más extraño y lo más íntimo que he experimentado en mi vida. No fue una toma. No fue una posesión en el sentido que los textos describían. Fue un encuentro. 2 cuartos con la pared entre ellos volviéndose translúcida en ambas direcciones al mismo tiempo. Sentí sus memorias entrando en las paredes de mi cuarto como si fueran cuadros que alguien cuelga con cuidado en lugares que ya tienen cuadros, no reemplazando, sino agregando, superponiéndose, 2 capas de papel sobre la misma pared, ambas visibles si sabes cómo mirar. Y sentí, simultáneamente, algo que no esperaba, ella retrocediendo, no abandonando, retrocediendo, como alguien que entra a un cuarto ajeno y de pronto se da cuenta de que está en un lugar privado y que entrar completamente sin permiso sería una violación de algo que todavía, después de todo este tiempo, después de todo lo que le habían hecho, ella no estaba dispuesta a cometer la pregunta que yo le había hecho. ¿Qué perdiste? Había hecho algo que ninguna la voz anterior había hecho, la había tratado como alguien que podía responder. No como una fuerza a ser contenida o dirigida, como alguien. Y ella, que llevaba 2000 años siendo tratada como fuerza, como entidad, como amenaza a ser negociada o apaciguada.
No supo exactamente qué hacer con eso, así que hesitó. Y esta es la parte que nunca olvidé. La parte que cambia todo lo que creía saber sobre lo que significa dar algo de ti misma. En la hesitación hubo un momento de negociación que ocurrió en el espacio de un latido y que duró, subjetivamente, mucho más. El acuerdo que alcanzamos en ese espacio no fue el que el consejo esperaba, no fue entrega total. No fue cesión parcial con daño aleatorio, fue cohabitación. Ella permanecería. Yo permanecería, las memorias de ambas en las mismas paredes. Las dos conscientes. Las dos, en los momentos que lo requirieran, capaces de orientar el cuerpo que compartíamos. No era lo que ninguna de las dos había planeado. Era lo único que las dos podíamos aceptar. Cuando terminó la secuencia, cuando el ritual llegó a su punto final y el cuerpo que era mío y suyo al mismo tiempo hizo el gesto de cierre que los textos prescribían, el silencio de los 12.000 se rompió en aplausos. En algo más antiguo que los aplausos. El sonido colectivo de 12.000 personas soltando el aire que habían estado reteniendo sin saber que lo retenían. Caminé hasta el borde del escenario. Bajo mis pies, el mármol negro con los 8 nombres. Sentí que algo, dentro de mí leyó esos nombres con un reconocimiento que no era mío. 3 de ellos con una familiaridad específica, la familiaridad de quien recuerda haber estado presente cuando algo ocurrió. Las 3 que entraron, ella las recordaba. Habían sido parte de ella durante décadas. Ahora yo también las recordaría. No como historia, como memoria. Salí del escenario caminando. Eso es lo primero que quiero decir. Porque sé que quien escucha esta historia imagina algo más dramático, un colapso. Una transformación visible, el cuerpo cayendo o levitando o cambiando de forma. No, salí caminando. Con los pies en el mármol negro, con el ruido de 12.000 personas soltando el aire detrás de mí. Con la directora de escena esperándome en los bastidores con una expresión que intentaba ser profesional y que era, en realidad, la expresión de alguien que no sabe que está mirando. ¿Estás bien?, me preguntó. Abrí la boca para decir sí. Lo que salió fue, estamos bien. La directora de escena parpadeó. Yo también. No había sido intencional. No había sido una elección de palabras. Había sido simplemente la respuesta más precisa al estado de las cosas, y la persona que habitaba este cuerpo, las personas, en plural. Aunque en ese momento todavía estábamos aprendiendo cómo funcionar en plural, había respondido con precisión antes de que el filtro social tuviera tiempo de intervenir. Entiendo, dijo la directora de escena, aunque era obvio que no entendía. Nadie en los bastidores dijo nada más. Fui a buscar a Dara. Ella me esperaba en el pasillo lateral, donde los asistentes al ritual que tienen pases especiales pueden esperar a los participantes. Estaba Ojipai con la mochila pequeña que llevaba a todos lados, con el cabello todavía a medias recogido y a medias suelto. Cuando me vio, no corrió. Caminó hacia mí con pasos regulares, como alguien que se acerca a algo que quiere verificar de cerca antes de reaccionar. Me estudió la cara durante un segundo largo. Luego estudió mis ojos. Son del mismo color, dijo. ¿Esperabas que cambiaran? Pregunté. En el sueño cambiaban, dijo. Pero los sueños no son exactos, son aproximaciones. Me miró un momento más. ¿Hay alguien más ahí adentro?, preguntó, con la arregnes específica de los niños de 12 años que han decidido que la verdad es más útil que la diplomacia. Sí, dije, no parpadeó. Es buena persona. Consideré la pregunta. Sentí, adentro, algo que podría describirse como atención, la presencia que compartía este cuerpo conmigo escuchando cómo respondía. Tuvo un hijo, dije finalmente. Se lo quitaron. Lleva mucho tiempo cargando eso sola. Dara procesó eso. ¿Puede verme?, preguntó, dirigiendo la pregunta no exactamente a mí, sino a un punto levemente diferente, como si supiera intuitivamente que había 2 audiencias dentro del mismo par de ojos.
Sentí que la respuesta era sí, no porque yo lo decidiera. Porque ella, la otra ella, la que llevaba 2 milenios sin ver a nadie mirarla directamente, respondió antes de que yo pudiera formular la respuesta. Sí, dije. Dara asintió con la seriedad de quien acaba de recibir información importante y está integrándola. Hola, le dijo, al punto levemente diferente. Yo soy Dara, cuida a mi mamá. No sé qué nombre ponerle a lo que ocurrió adentro en ese momento. No era emoción mía, o no era solo emoción mía. Era algo más antiguo y más profundo que cruzó el espacio entre dos. Presencia si llegó a algo que llevaba demasiado tiempo sin ser tocado. Lo más cercano que tengo a una descripción es esto. Imagina que llevas 2000 años siendo una fuerza, una entidad, algo que los humanos temen y negocian y apaciguan. Imagina que en todo ese tiempo ningún niño te ha mirado a los ojos y te ha dicho su nombre y te ha pedido que cuides a su madre. No porque los niños sean especiales en el sentido abstracto, sino porque los niños son los únicos seres humanos que todavía no han aprendido que las entidades no merecen ser tratadas como personas. Caminamos hacia afuera del teatro, Dara y yo, con la noche de Itas encima. La plaga, según los oráculos, remitió en los 3 días siguientes, no de golpe. Gradualmente, como retrocede cualquier cosa que tenía razones para estar y encuentra que esas razones ya no están. Lo que siguió en las semanas después del ritual fue el proceso de aprender a vivir de una manera que no tiene manual. Déjame ser específica sobre lo que cambió, porque si digo simplemente cambié no te estoy contando nada que valga la pena escuchar. Las mañanas son las más complejas. Me despierto y durante los primeros segundos, los segundos antes de que la conciencia se organice completamente. No sé con certeza cuál de las dos está más cerca de la superficie. Hay días en que la que despierta primero soy yo, Selene, con el olor familiar del cuarto y el sonido de Dara moviéndose en el cuarto de al lado. Y hay días en que la que despierta primero es ella, con un instante de desorientación que ya conozco porque lo siento desde adentro. El instante en que un ser acostumbrado a la eternidad se encuentra contenido en un cuerpo de 40. Y años con dolores de espalda y una cafetera que hace ruido raro. En esos días, en los que ella despierta primero, me toma unos segundos adicionales orientarme, buscar el olor del cuarto, el sonido de Dara, los marcadores específicos que me dicen que este es mi cuarto. Esta es mi vida, estas son mis paredes. Funciona, siempre funciona. Pero requiere trabajo que antes no requería. Lo que no esperaba perder era la soledad interior. No en el sentido negativo de la palabra. Hay una soledad que no es aislamiento sino privacidad, el espacio interior en que eres solo tú. Donde puedes pensar sin audiencia, donde puedes procesar sin que nadie más esté procesando al mismo tiempo. Eso lo perdí. No completamente. Hay momentos en que ella se retira, por elección o por respeto, y puedo sentir que estoy sola adentro. Pero ya no es el estado predeterminado. El estado predeterminado ahora es la compañía. Me tomó 3 semanas decidir si eso era pérdida o ganancia. La conclusión a la que llegué y a la que sigo llegando, porque no es una conclusión que se tome una vez sino que se toma todos los días, es que es ambas cosas al mismo tiempo. Y que insistir en clasificarla como solo una de las dos es una manera de evitar vivir con la complejidad real de lo que ocurrió. Lucky Nuperji, lo que necesito decir con claridad porque era el miedo más profundo de todos, fue a Dara, la reconozco. Cada mañana, cuando entra al cuarto con ese cabello a medias recogido, la reconozco. No solo como mi hija en el sentido cognitivo, la reconozco en el sentido visceral. El reconocimiento que ocurre antes del pensamiento, el reconocimiento del cuerpo antes de que la mente procese. Y ella me reconoce a mí. Tuve miedo, durante las primeras semanas, de que Dara estuviera mirando a su madre y viendo a una extraña. Le pregunté, una noche, directamente, ¿sigo siendo yo para ti? Ella pensó la pregunta con la seriedad que merecía. Eres tú, dijo. Y hay alguien más,
pero tú sigues siendo tu primero. Tú sigues siendo tu primero 8 palabras. Las guardo como se guardan las cosas que necesitas cuando el mundo se vuelve demasiado abstracto, en el lugar más concreto que tienes. Lo que gané es más difícil de describir que lo que perdí, porque lo que se pierde tiene forma conocida y lo que se gana, cuando es algo sin precedente, requiere vocabulario nuevo. Tengo memorias de 2 milenios que no viví. No como conocimiento histórico, como memoria. Con la textura específica de las cosas experimentadas, el peso del aire de ciudades que ya no existen, el sonido de idiomas que ya nadie habla, el rostro de personas que murieron hace siglos con la intimidad de alguien que los conoció. Hay noches en que me siento a la mesa de la cocina, después de que Dara se duerme, y simplemente recuerdo, no elijo qué recordar. Las memorias vienen solas, en el orden que tienen su propia lógica, y las dejo pasar como se deja pasar el agua por las manos, sintiéndola, sin intentar detenerla. He llorado por personas que murieron antes de que mi línea familiar existiera. He reído, con una risa que sale de más adentro de lo que alcanzan mis propias raíces. Por momentos de humor absurdo ocurridos en lugares que no tienen nombre en ningún mapa contemporáneo. He entendido, de una manera que no hubiera podido entender antes, que la humanidad no cambia tanto como cree que cambia. Que los dilemas de hace 2000 años son los mismos dilemas de ahora con distinta ropa. Que el miedo a perder a un hijo es el mismo miedo en todos los idiomas y en todos los siglos. Que la capacidad de hacer daño y la capacidad de reconocer el daño propio coexisten en el mismo ser. Siempre, sin contradicción, porque los seres son más grandes que cualquiera de sus actos. Eso lo aprendí de ella. De la presencia que durante 2000 años fue llamada monstruo, amenaza, entidad, nombre a invocar con miedo. Que fue, antes de todo eso, una madre a quien le quitaron a su hijo. Que nunca encontró la manera de procesar eso que no fuera convertirse en algo que el mundo tuviera razones para temer. Que en 40 minutos de ritual, en el momento en que alguien le preguntó, ¿qué perdiste?, en lugar de, ¿qué quieres tomar?, hizo algo que no había hecho en 2 milenios. Se detuvo. Han pasado 6 meses. Esta mañana, Dara desayunó en la cocina, con el cabello a medias recogido y me contó un sueño. No de los sueños que ve con el don, esos los reconocemos ambas ya. Tienen una textura diferente, más densa, más insistente. Uno de los sueños ordinarios, de los que no significan nada excepto lo que son, la mente procesando el día anterior con la lógica propia de la noche. En el sueño, dijo, estábamos en un jardín. ¿Con flores?, pregunté. Me miró. Con muchas flores, dijo, tantas que no se veía el suelo. Pensé en el jardín detrás del gran teatro de Aetos. El jardín sin flores donde están enterradas las 3 que entraron. El jardín que se veía desde la ventana de la sala pequeña donde Alt me puso de cara a lo que iba a perder. Pensé en los nombres grabados en el mármol negro. En algún lugar de las paredes de este cuarto que ahora es de 2. Esos nombres tienen cuerpo, tienen cara. Tienen el peso específico de personas que existieron y que tomaron decisiones en circunstancias que no eligieron, igual que yo, igual que ella. No las olvidamos, ninguna de las 2 las olvida. En el sueño, continuó Dara, con la cuchara suspendida sobre el tazón, había alguien más en el jardín, alguien que no reconocí, pero que me miraba como si me conociera de antes. No le pregunté cómo era esa persona. Adentro, algo se aquietó, no con tristeza. Con algo más parecido a la paz que tiene las cosas que llegaron después de mucho tiempo, una paz que sabe lo que costó y que por eso no la da por sentada. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Le dije hola, dijo Dara, como si fuera lo más natural del mundo, porque para ella lo era. Y ella me dijo hola de regreso. Terminé mi café. Afuera, Ta seguía haciendo hitas, con sus leyes grabadas en piedra, con su consejo calculando en salas pequeñas. Con su teatro de mármol negro y sus nombres que esperan que alguien pase los dedos sobre ellos y recuerde que fueron personas. Pero esta cocina, esta mañana,
Este tazón de Dara con la cuchara suspendida en el aire, esto también era real. Esto también era cierto. Soy Selene Vargas. Fui la voz del reino de Itas durante 20 años. Entré a un escenario como ofrenda y salí como algo que no tiene nombre todavía en ningún idioma que yo conozca. Salí con más, como dijo Dara. Y el más, el peso de 2 milenios de memorias en mis paredes. La compañía constante de una presencia que aprendió conmigo a vivir en un cuerpo que duerme con dolores de espalda y necesita café por las mañanas. La capacidad de llorar por personas que murieron antes de que yo naciera y de reír con una risa más vieja que mi historia. Ese más no es solo pérdida. No es solo ganancia. Es lo que queda cuando dos cosas que no deberían poder coexistir deciden, contra toda lógica y contra toda precedencia, intentarlo de todas formas. Medusa tiene miles de historias más. Esta era la mía. Si te llegó al corazón, déjanos like y compártela. ¿Qué habrías hecho tú? No te pierdas la próxima. Marusa tiene miles más. Hay una versión de mí que no recuerda haber sido actriz. Hay otra versión que recuerda haber visto morir a dioses. Ambas vivimos en este cuerpo. Ambas usamos estas manos para tocar el rostro de mi hija cada mañana. Y cada Ana, cuando Dara me mira a los ojos, yo me pregunto cuál de las dos la está mirando de regreso. Mi nombre es Selene Vargas. Fui la voz del reino de Aetos. El consejo me dijo que tenía 16 días para decidir si entregaba mi identidad a una entidad antigua, o si dejaba que se llevaran a mi hija de 12 años que todavía dormía con la luz encendida porque le daban miedo las sombras. Lo que no me dijeron es que la decisión ya estaba tomada antes de que me la presentaran. Lo que no me dijeron es que Medusa no acepta lo que se toma a la fuerza, solo lo que se entrega con los ojos abiertos. Lo que no me dijeron es que en 40 años de ritual, ninguna la voz le había hecho una pregunta antes de responder la suya. Yo si la hais. Y lo que ella me respondió, lo que una entidad de 2000 años de antigüedad me mostró en el espacio de un latido, cambió lo que yo creía saber sobre el miedo, sobre el poder, y sobre lo que le ocurre a una madre cuando le quitan algo que no eligió perder. Esta es la historia de cómo entré a un escenario como ofrenda, y de por qué salí con más de lo que llevé adentro. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchas?